Cuando el universo tejió el alma de Sagitario, le otorgó dones que no todos los signos poseen. El fuego que arde en su interior no es uno que destruye sin rumbo, sino una llama sagrada que guía, alumbra y eleva. En el sendero de la vida, el sagitariano no camina, galopa con visión, con entusiasmo, con una fe inquebrantable en que el horizonte siempre ofrece más. Es precisamente esta conexión con la expansión, con la verdad y con la justicia cósmica lo que convierte a Sagitario en un oponente formidable frente a cualquier intento de dominación o prepotencia. Enfrentarse a los prepotentes no es una tarea que requiera violencia ni sometimiento, sino inteligencia, claridad y una firmeza que no necesita alzar la voz. Sagitario, armado con su símbolo, el centauro arquero que apunta hacia lo alto, lleva dentro de sí la brújula perfecta para no desviarse cuando se cruzan con aquellos que intentan imponerse desde la soberbia, desde el ego inflado o la necesidad de humillar a los demás para sentirse superiores. Los prepotentes creen que el control reside en el miedo. Sagitario sabe que el verdadero poder vive en la libertad interior, en el conocimiento, en la certeza de que nadie puede encadenar a un espíritu que nació para buscar el infinito. El primer recurso con el que cuenta Sagitario ante estos personajes es su visión amplia, su capacidad para ver más allá de lo inmediato. Mientras los prepotentes suelen actuar desde la inseguridad disfrazada de autoridad, el sagitariano detecta las grietas de esas máscaras. No se deja impresionar por tonos autoritarios, ni por la presencia exagerada de quienes necesitan ser el centro. Sagitario observa, analiza, y sobre todo, mantiene su dignidad intacta. No se rebaja a competir en el mismo terreno, sino que lo eleva, lo transforma, y en esa elevación el otro pierde el control que pretendía ejercer. Sagitario tiene algo que los prepotentes no pueden tolerar: independencia mental. Su fe en sus propias convicciones, su natural rebeldía ante la injusticia y su necesidad de verdad lo convierten en un muro que no se deja mover ni siquiera por los vientos más feroces. Ante la arrogancia, responde con sabiduría. Ante el desprecio, responde con sarcasmo filosófico. Y si debe actuar, lo hace con una seguridad que desconcierta, porque proviene de una fuente que no necesita validación externa. A la hora de actuar, Sagitario debe usar su don de la palabra como su espada. Tiene el poder de encender la mente de los demás, de plantar verdades que incomodan y que, como flechas certeras, dan en el blanco del ego del prepotente. No lo hace desde la malicia, sino desde una superioridad espiritual que no se aprende, se nace con ella. Su honestidad brutal es su sello, y aunque a veces pueda parecer excesiva, en los escenarios donde hay que frenar abusos, se vuelve una herramienta imparable. Pero hay algo más poderoso aún en el arsenal de Sagitario: su alegría. El prepotente vive del temor que puede infundir. Pero cuando ese temor no surte efecto, cuando encuentra frente a sí a un ser que ríe, que brilla, que avanza sin pedir permiso, entonces se desarma. Porque el alma sagitariana no se arrodilla ante la soberbia, sino que la desactiva con entusiasmo, con esa energía positiva que contagia, que neutraliza ambientes tensos y que recuerda a todos que el respeto verdadero no se impone, se gana. Sagitario debe recordar siempre que no está en esta vida para demostrar su valor a nadie, sino para vivir su verdad con tanta intensidad que los demás no puedan evitar verla. Su moral elevada, su impulso hacia el conocimiento y su conexión con ideales superiores lo convierten en un ejemplo viviente de libertad digna. No necesita gritar ni aplastar a nadie para ser escuchado. Le basta con ser él mismo, con sostener la mirada, con poner límites desde la conciencia y no desde la reacción. Cuando Sagitario se enfrenta a la prepotencia con su esencia encendida, se convierte en un faro. No solo para él mismo, sino para quienes lo rodean. Porque donde otros se encogen ante la imposición, él crece. Donde otros dudan, él dispara su flecha hacia la verdad. Donde otros se callan, él habla. Y su voz resuena, no solo en los oídos, sino en las almas que necesitan recordar que la libertad, la alegría y la verdad son fuerzas invencibles. Que ningún prepotente logre apagar tu fuego. Que ninguna sombra logre cubrir tu horizonte. Eres Sagitario, el arquero del zodiaco, el viajero del espíritu, el portador del fuego de los dioses. Naciste para elevarte por encima de la mediocridad, para desarmar la tiranía con sabiduría, para conquistar territorios internos y externos con nobleza, sin rendirte jamás. Que tu presencia sea la prueba de que ningún poder basado en la arrogancia puede jamás contra el poder de un alma libre. Sagitario no solo es fuego guiado por una estrella lejana. Su andar por el mundo no es azaroso, es una travesía destinada a expandir conciencia, a abrir senderos donde otros solo ven muros.
y en ese trayecto se encontrará muchas veces con fuerzas que buscan doblegar, con figuras que representan la arrogancia, la soberbia y el control. Pero Sagitario no nace para inclinarse ante nadie. Su naturaleza profunda es la del buscador del conocimiento superior, del viajero del alma, del espíritu libre que no reconoce amos ni acata normas sin sentido. Enfrentarse a un prepotente, desde esta visión astrológica, no es solo una lucha personal, es una batalla de energías entre la luz del idealismo y la sombra del ego hipertrofiado. El poder de Sagitario ante lo prepotente se revela también en su vínculo con Júpiter, el planeta de la expansión, la abundancia y la sabiduría ancestral. Esta conexión le otorga un aire de nobleza innata, una presencia que impone respeto sin necesidad de agresividad. Es la elegancia del conocimiento, la fuerza de quien sabe y no necesita demostrar. Ante quienes buscan avasallar, imponer, hacer sentir menos, Sagitario irradia una seguridad desarmante. Su simple presencia puede incomodar al que necesita dominar, porque Sagitario no se deja manipular, y no por rebeldía vacía, sino porque su brújula interna le indica cuando una situación está desalineada con la verdad y la justicia. Una de las virtudes más profundas que Sagitario debe cultivar frente a los prepotentes es su capacidad de mantener el rumbo, sin dejarse arrastrar a luchas estériles ni caer en el juego del ego ajeno. Su don natural para conectar ideas, culturas, visiones filosóficas, le permite observar al otro desde una perspectiva más elevada, casi como si viera el teatro del poder desde las alturas. Esta mirada superior no es para juzgar, sino para comprender desde dónde viene esa necesidad de aplastar. Y en esa comprensión, encuentra la estrategia más eficaz, elevarse, trascender, mostrar que existe otra forma de presencia, una que no grita, que no oprime, pero que marca territorio con una sola palabra bien dicha, con un gesto que no necesita explicaciones. Sagitario debe usar su movilidad, tanto física como emocional y mental, como herramienta de victoria. El prepotente busca encerrar, limitar, reducir la visión del otro. Pero Sagitario siempre encuentra la puerta de salida, porque su mente está entrenada para ver posibilidades incluso donde hay encierros. Su flexibilidad le permite esquivar ataques directos, sin dejar de sostener su verdad. Es como el arquero que, en vez de pelear cuerpo a cuerpo con quien lo subestima, retrocede un paso, toma distancia, apunta y lanza su flecha de claridad. No busca destruir al otro, sino demostrar, con hechos, con acciones y con altura, que no se necesita ejercer poder sobre nadie para brillar con fuerza. Otro aspecto esencial es la autenticidad. Sagitario es genuino hasta la médula. No sabe fingir respeto cuando no lo siente, ni tolera las máscaras durante mucho tiempo. Este rasgo, cuando se potencia con consciencia, se vuelve un escudo contra la manipulación. Los prepotentes suelen prosperar en ambientes donde la hipocresía es la norma, donde el silencio ante la injusticia los hace más fuertes. Pero Sagitario no calla. Su impulso vital lo lleva a decir lo que piensa, incluso cuando nadie más se atreve. Y aunque a veces sus palabras puedan parecer filosas, son necesarias. Porque no están cargadas de odio, sino de claridad. Porque no buscan herir, sino iluminar lo que otros no quieren ver. También hay un aspecto muchas veces olvidado del poder de Sagitario, su humor. No el humor superficial, sino esa risa que nace de la sabiduría, que desarma las tensiones, que expone al prepotente sin necesidad de confrontación directa. El humor sagitariano tiene la capacidad de transformar un ataque en un chiste, de vaciar de peso las palabras del que intenta oprimir. Es un arma brillante, casi mágica, que convierte la densidad en ligereza y que deja al opresor sin suelo firme. El prepotente no sabe cómo reaccionar ante alguien que no se toma tan en serio su autoridad, que se ríe en su cara sin perder el respeto, que demuestra que la libertad interior no puede ser tocada por nadie. En la guerra silenciosa contra quienes quieren imponerse a los demás, Sagitario es el centinela del alma libre. No necesita humillar para vencer. Su victoria está en mantenerse intacto, en seguir caminando con la cabeza en alto, en no dejar que la amargura del otro manche su alegría. Es la risa del que ha entendido que nadie puede tocar su fuego sin quemarse. Es la mirada del que, aun en medio del caos, sigue viendo el cielo estrellado. Hay una nobleza épica en la forma en que Sagitario enfrenta estos desafíos. Porque no lo hace solo por él mismo. Su alma grande lo lleva a defender también a quienes no tienen voz, a poner el cuerpo por aquellos que han sido aplastados por la soberbia de otros. En ese sentido, se convierte en un líder natural, en un faro de coraje y honestidad. Su presencia inspira a otros a no ceder, a no agachar la cabeza, a recordar que la dignidad no es negociable.
Sagitario no está hecho para ser sumiso ni para obedecer sin sentido. Está hecho para liderar desde la conciencia, para transformar entornos con su energía luminosa, para enseñar con su ejemplo que el poder real es el que nace del corazón, no el que se impone desde el miedo. Por eso, cada vez que se cruce con un prepotente, debe recordar quién es. No dejarse contaminar por la sombra. No permitir que su luz se apague. Porque su destino es ir siempre más allá, romper los límites, desafiar las estructuras que encadenan y, sobre todo, seguir avanzando. Siempre hacia adelante. Siempre hacia lo alto. En el mapa cósmico del destino, el alma de Sagitario fue esculpida para grandes batallas, no solo externas, sino internas, morales, filosóficas. Cuando Sagitario se encuentra frente a la prepotencia, no solo está enfrentando a una persona, sino a una forma distorsionada de energía que busca someter la autenticidad, el libre albedrío y el crecimiento del alma. Este signo no está aquí para ceder ante imposiciones sin alma. Está aquí para enseñar, inspirar y, si es necesario, destruir con fuego simbólico las estructuras que perpetúan el miedo y la opresión. Hay un aspecto fundamental que le da a Sagitario ventaja en estos escenarios, su conexión con la ley universal. No con la ley del hombre, muchas veces corrupta o injusta, sino con una justicia superior que emana de su interior como una brújula infalible. Esta conexión espiritual lo convierte en un juez intuitivo, capaz de detectar falsedad, manipulación y abuso de poder, aunque se vistan de autoridad o prestigio. Donde otros callan por temor o conveniencia, Sagitario habla, porque su compromiso con la verdad es más fuerte que cualquier intento de intimidación. Su valor no nace del ego, sino del espíritu. Y es precisamente esa diferencia la que lo hace invulnerable al dominio del prepotente. El alma sagitariana lleva grabada la necesidad de moverse, de crecer, de aprender constantemente. Cuando la energía de la prepotencia intenta encerrarlo en un molde, limitar sus ideas, acotar su libertad, se activa en él una fuerza indomable. Esa energía de expansión, esa necesidad de ir siempre más allá, lo hace rebelde frente a la mediocridad disfrazada de autoridad. Su visión no puede ser contenida por mentes pequeñas, y su fuego no puede apagarse con órdenes vacías. La prepotencia tiembla ante esta clase de poder. Porque no puede atraparlo, no puede reducirlo, no puede someter a quien no necesita el permiso de nadie para brillar. Otro de sus grandes talentos es la transmutación. Sagitario tiene la capacidad de convertir el veneno en medicina, el agravio en impulso, la humillación en evolución. Esta alquimia espiritual lo convierte en una amenaza para quienes intentan rebajarlo, porque todo lo que le lanzan, él lo eleva. No retiene rencor, lo transforma en fuerza. No guarda heridas, las convierte en experiencia. Y esa capacidad lo vuelve invulnerable al desgaste emocional que consume a otros signos cuando están rodeados de ambientes tóxicos. Sagitario se alimenta de cada desafío, de cada intento de dominación, para reafirmar su esencia y seguir su camino con más certeza. Su fuego no arde para destruir al otro, sino para mantenerse vivo, vibrante, despierto. Y en esa llama constante habita también la creatividad. Cuando la prepotencia cierra puertas, Sagitario abre ventanas. Cuando bloquean sus caminos, crea rutas nuevas. Su mente está conectada con lo ilimitado, y esa conexión lo convierte en un generador de soluciones, de ideas, de caminos alternativos que descolocan a quien intenta controlar la narrativa. El prepotente se alimenta del estancamiento, del conformismo, de la obediencia ciega. Pero Sagitario irrumpe con nuevas perspectivas, con propuestas que rompen las lógicas del poder impuesto. Y en esa irrupción, libera no solo a sí mismo, sino a quienes lo rodean. La fuerza de su individualidad es también una lección viviente. Sagitario no necesita pertenecer para sentirse completo. No busca aprobación para existir. Su identidad es tan sólida que no se amolda a los esquemas sociales que premian la sumisión y castigan la diferencia. El prepotente, al encontrarse con alguien que no necesita su validación, entra en crisis. Porque su poder ficticio se desmorona ante una presencia genuina. Sagitario enseña, con su mera actitud, que la autoridad verdadera es la que uno ejerce sobre sí mismo, no la que se impone sobre los demás. En su esencia también hay un código de honor. Sagitario no ataca por atacar, no hiere por placer, no responde desde la bajeza. Su fuego es noble, su lucha es elevada. Solo confronta cuando es necesario, y lo hace desde la ética, desde un profundo sentido de justicia que no puede ser ignorado.
Esta dimensión lo convierte en un guerrero de luz, uno que elige sus batallas, que no se mancha con el barro del ego ajeno, pero que tampoco se deja pisotear. Se mantiene firme, íntegro, con la cabeza erguida y el espíritu encendido. En la danza astrológica de las energías, Sagitario es la manifestación de la esperanza activa. No espera que el mundo cambie, lo provoca. No tolera estructuras opresoras, las desafía. No acepta el papel de víctima, lo trasciende. Y en su relación con la prepotencia, esta actitud lo vuelve indomable. Puede estar rodeado de quienes intentan imponer su voluntad, pero jamás dejará de ser quien es. Su libertad es interna, su visión es celestial, y su fuego es eterno. Nada es más amenazante para la tiranía que un ser que no teme ser libre. Sagitario es ese ser. Una chispa de fuego estelar que, al cruzarse con la sombra, no se apaga, se intensifica. Porque ha nacido para iluminar, para guiar, para mostrar con su ejemplo que ni el poder más ruidoso puede aplastar la grandeza de un alma conectada con su propósito. Y ese propósito, como la flecha que lanza el centauro, siempre apunta hacia el infinito. Sagitario es el viajero del zodiaco, pero su viaje más importante no es el que realiza a través del mundo físico, sino el que transita en los reinos del pensamiento elevado, del espíritu libre, del fuego interior que no se doblega ante ninguna tempestad. En el encuentro con los prepotentes, se activa en él una de sus misiones más sagradas, demostrar que la verdadera autoridad no se ejerce desde el miedo ni desde la imposición, sino desde la coherencia, la inspiración y la visión superior. Este signo está íntimamente conectado con el futuro, con lo que aún no ha sido alcanzado, con los ideales que todavía parecen utopías para el mundo. Y por eso mismo, los prepotentes muchas veces lo perciben como una amenaza. Porque Sagitario no responde a lo conocido ni se somete a las estructuras que otros han decidido como inamovibles. El prepotente necesita controlar lo predecible, Sagitario es lo impredecible en su forma más elevada. Esa capacidad para caminar con confianza hacia lo desconocido lo vuelve inatrapable. Los que intentan someterlo descubren tarde que no se puede encadenar el viento, no se puede dominar al fuego que no busca destrucción, sino expansión. En su núcleo más profundo, Sagitario encarna el arquetipo del maestro que no enseña desde el púlpito, sino desde el ejemplo viviente. Y esto tiene una fuerza transformadora que va mucho más allá del conflicto puntual con la prepotencia. Porque cuando Sagitario permanece firme en su autenticidad, cuando se niega a jugar el juego del sometimiento, está reeducando al entorno. Está sembrando una nueva manera de relacionarse con el poder, una que nace de la honestidad, la visión y el respeto por la esencia individual. Esta energía puede parecer incómoda, porque no se arrodilla, no se adapta, no se calla. Pero también es liberadora. Su sola presencia inspira a otros a salir del molde, a cuestionar lo impuesto, a reconectar con su verdad más profunda. La lucha de Sagitario contra la prepotencia es también simbólica, es la batalla del alma contra las cadenas, del fuego contra el muro, de la risa verdadera contra el gesto serio del que impone sin alma. Sagitario debe recordar siempre que no se le dio su fuego para agradar, sino para expandir, para desafiar lo inmóvil, para traer luz donde hay opresión disfrazada de autoridad. En este sentido, el humor, la ironía, la capacidad para ver lo absurdo incluso en las situaciones tensas, se vuelve una herramienta de resistencia espiritual. Mientras el prepotente intenta controlar desde la solemnidad, Sagitario rompe esa rigidez con su risa desarmante, con su irreverencia sabia, con esa forma tan suya de no darles el poder a quienes solo lo quieren para humillar. Hay también una conexión sutil, pero poderosa, entre Sagitario y el sentido de misión. Este signo no vaga por la vida sin rumbo. Tiene una dirección, incluso cuando parece que simplemente sigue su impulso. La flecha del centauro siempre apunta a algo más grande. Y esa visión, esa imagen interna de lo que puede ser el mundo cuando cada ser actúa desde su verdad, es el faro que lo mantiene firme aun cuando la arrogancia ajena intenta desviarlo. La prepotencia puede levantar muros, pero Sagitario es escalador de lo imposible. Y no escala por vanidad, sino porque sabe que al llegar más alto podrá mostrarle a otros que la cumbre existe. Otro aspecto que se activa frente al abuso de poder es su don para detectar los puntos débiles de quien domina. Porque el prepotente rara vez es fuerte por dentro. Suele esconder sus propias inseguridades detrás de máscaras de control. Sagitario, con su visión aguda y su intuición de fuego, percibe esto. Y aunque no actúe desde la venganza, sabe utilizar ese conocimiento a su favor. Sabe dónde no engancharse, qué palabras evitar, qué batallas no valen la pena.
Porque su sabiduría está también en elegir qué guerras pelear. No todo merece su fuego. No toda provocación merece su flecha. Su grandeza también reside en que no necesita destruir al otro para brillar. Mientras muchos creen que ganar es aplastar, Sagitario sabe que ganar es seguir siendo fiel a uno mismo, incluso en medio de la tormenta. Su integridad lo salva. Su código interno, que valora la verdad, la libertad y la justicia, lo guía como una antorcha inextinguible. Y si alguna vez cae, si alguna vez duda, si el entorno logra por un momento nublar su visión, siempre encuentra el camino de regreso. Porque su esencia está hecha de horizonte. Nunca se queda demasiado tiempo en el barro. Su alma fue creada para moverse, para crecer, para elevarse. Y así, cada encuentro con la prepotencia se vuelve para Sagitario un entrenamiento sagrado. Una oportunidad de refinar su fuego, de templar su carácter, de profundizar su conexión con su misión de vida. Porque cada obstáculo que intenta doblarlo, cada sombra que intenta apagarlo, no hace más que recordarle quién es. Un ser libre. Un alma luminosa. Un arquero del espíritu que no se rinde ante los gritos del ego ajeno, porque su oído está afinado a la música del universo. Cuando todo parece cerrado, Sagitario abre. Cuando todo parece dicho, Sagitario pregunta. Cuando todo parece oscuro, él enciende. Y esa es su victoria más grande, mantenerse encendido, incluso cuando el mundo intenta apagarlo. Su fuego no es fuego común. Es fuego divino, creador, purificador. Y mientras camine con el encendido en el pecho, ningún prepotente podrá hacerle sombra. En la inmensidad del zodiaco, Sagitario no es simplemente un viajero de tierras lejanas, sino un custodio del fuego sagrado que impulsa la evolución de la conciencia. En él habita la semilla del cambio que desafía lo establecido, no por capricho ni rebeldía vacía, sino porque su alma vibra en una frecuencia superior donde el sometimiento no tiene lugar. La prepotencia, en su forma más cruda, representa el intento de cristalizar el movimiento, de frenar la expansión, de convertir la energía viva en una estructura inerte. Y Sagitario, nacido del fuego mutable, es exactamente lo opuesto a eso, es transformación, impulso, apertura, libertad interior e ímpetu indomable. Uno de los aspectos menos visibles pero poderosos que Sagitario lleva como escudo frente a los que imponen desde la altivez es su profunda conexión con el significado. No se deja arrastrar por la forma vacía de la autoridad, porque su brújula interna está orientada hacia lo esencial. Para él, todo debe tener propósito, alma, dirección. Por eso no se doblega ante el ruido de la prepotencia, porque el grito no contiene verdad, la orden no siempre contiene justicia y el poder sin sentido no merece obediencia. Sagitario no se rinde ante títulos, cargos o etiquetas, examina el alma detrás de las palabras, mide la coherencia, percibe si hay verdad en el discurso o solo fachada. Y si no la hay, se aleja con dignidad o enfrenta con convicción, según lo exija la ocasión. Porque su lealtad no es a las figuras, sino a los valores trascendentes. Hay también en Sagitario una cualidad chamánica, un sentido de guía espiritual que muchas veces no se manifiesta a través de rituales o palabras místicas, sino en su ejemplo de vida, en su presencia. Este poder es intangible, pero real. Cuando un Sagitario está alineado con su verdad más alta, se convierte en un canal de sabiduría espontánea. Puede estar en medio de una conversación aparentemente simple, y de pronto, lanzar una frase que atraviesa el ego del otro como una flecha certera. No lo hace desde la intención de herir, sino desde su conexión natural con la lucidez. Y esa lucidez desarma a los prepotentes porque revela lo que intentan esconder, su vacío, su inseguridad, su necesidad de imponer porque no saben inspirar. La velocidad mental de Sagitario es también un don frente al autoritarismo. Puede leer rápidamente las intenciones detrás de una acción, captar las dinámicas de poder en un grupo, y adelantarse a los movimientos del otro con una claridad estratégica que nace de su visión panorámica. No necesita el conflicto físico o verbal para desestabilizar al prepotente, basta con su mirada elevada, con su capacidad de ignorar lo que no merece respuesta, con su silencio cargado de certeza. Porque muchas veces, el Sagitario que no responde es más temido que el que confronta. Su fuego, cuando se mantiene en calma, se vuelve más poderoso aún. Como el volcán que no necesita estallar para ser respetado. Otro aspecto vital que fortalece a Sagitario ante las figuras dominantes es su profunda independencia emocional. Mientras muchos se dejan arrastrar por la necesidad de aprobación, Sagitario se nutre de su mundo interior, de su fe, de sus creencias personales.
Esta autonomía lo blinda. Puede caminar solo sin perder el rumbo. Puede estar rodeado de voces que lo cuestionan sin perder su voz. Porque no necesita ser entendido para saber que está en lo cierto. La conexión con su propia ética le basta para seguir. Y en eso reside su poder silencioso. Quien no depende emocionalmente del reconocimiento de los demás, se vuelve inmanejable para quienes buscan manipular desde el miedo o el halago. En la carta natal, Júpiter, su regente, representa expansión, sabiduría, visión a largo plazo. Y este influjo se manifiesta en el aura sagitariana como una luz que alumbra más allá del momento presente. Esta perspectiva de amplitud lo vuelve inmune a las trampas del instante, a las provocaciones diseñadas para alterar el equilibrio. El prepotente, que muchas veces opera desde la urgencia y el dominio inmediato, no puede comprender la paciencia estratégica del arquero. Sagitario ve más allá. Y esa capacidad lo convierte en un jugador cósmico que sabe cuándo actuar, cuándo esperar y cuándo retirarse con grandeza sin perder ni un gramo de dignidad. Sagitario también porta un talento muy especial, el del contagio inspirador. Aun cuando está bajo ataque, aun cuando se enfrenta a fuerzas densas, su fuego no deja de irradiar entusiasmo, esperanza, sentido de posibilidad. Esto descoloca profundamente al prepotente, que se alimenta del miedo ajeno. Al ver que su presa no solo no teme, sino que además sonríe, proyecta sueños y sigue caminando con ligereza, el mecanismo de dominación empieza a fallar. Porque la luz siempre genera grietas en las estructuras oscuras. Y cuando esa luz proviene de un fuego interno que no depende de nada externo, se vuelve indestructible. La elegancia natural de Sagitario, esa mezcla de jovialidad y sabiduría, de juego y profundidad, es también una respuesta espiritual al control. Mientras la prepotencia se encierra en lo rígido, en lo correcto, en lo previsible, Sagitario danza con la vida. Y esa danza es rebelión pura. Es una afirmación viviente de que no se puede apagar la alegría del alma. Que no se puede legislar el espíritu. Que no se puede obligar al fuego a volverse ceniza. En última instancia, la mayor victoria de Sagitario no es vencer al prepotente, sino trascenderlo. No es reducirlo, sino demostrar, con su ejemplo, que el poder verdadero no radica en someter, sino en elevar. Que el liderazgo genuino no grita ni aplasta, sino que guía con visión, con altura, con propósito. Y cuando Sagitario encarna esto, cuando se mantiene fiel a su esencia luminosa, está cumpliendo su rol sagrado en el zodiaco, el de ser faro, camino, chispa de transformación para un mundo que necesita más fuego creador y menos control. En el gran tapiz del destino zodiacal, el fuego sagitariano no solo arde para iluminar el camino, sino también para disolver las cadenas invisibles que otros intentan imponer a través de la soberbia y la dominación. Hay en Sagitario un código oculto, una brújula ancestral que no solo lo guía a través de las rutas físicas o intelectuales, sino que también lo conecta con la voluntad celeste de la libertad. Esta conexión profunda lo convierte en una criatura naturalmente alérgica a la opresión. No necesita declararse rebelde, su sola presencia desafía el orden de lo artificial. Donde otros obedecen sin pensar, Sagitario cuestiona con nobleza. Donde muchos bajan la cabeza, él alza la mirada al cielo, sabiendo que el verdadero poder no reside en la voz más fuerte, sino en la convicción más alta. El alma sagitariana no nació para inclinarse ante falsos tronos. Dentro de él habita un guardián de la justicia cósmica, una fuerza que no puede tolerar el abuso como norma ni la arrogancia como virtud. No combate desde la ira ciega, sino desde la visión superior. Y es esta visión la que lo hace imbatible ante quienes buscan someter a través del miedo o de la manipulación. La verdad es su armadura, y cuando Sagitario se alinea con ella, ni las estructuras más rígidas ni las figuras más intimidantes pueden reducirlo. Porque su conciencia está conectada con leyes que trascienden lo humano. Con principios que no se negocian ni se doblegan. Cuando el mundo cae ante los disfraces del poder, Sagitario los atraviesa con su mirada de fuego y revela lo que hay detrás, máscaras vacías, ilusiones que el tiempo arrasa, estructuras que se sostienen solo si los demás olvidan su fuerza. Un don poco explorado en él, pero que late con potencia, es la resiliencia silenciosa. Aunque por fuera irradie entusiasmo y movimiento, Sagitario también sabe resistir en lo profundo. Su alma no se quiebra con facilidad. Se adapta, transforma, se aleja si es necesario, pero nunca renuncia a su esencia. Y esa capacidad para persistir sin endurecerse, para seguir avanzando sin perder alegría, es una forma de rebelión luminosa ante el autoritarismo que pretende apagarlos a todos.
Mientras los prepotentes buscan controlar a través del temor, Sagitario inspira a través del ejemplo. Mientras los otros presionan desde afuera, él activa la fuerza que lo impulsa desde dentro. Otro aspecto profundamente sagitariano es su relación con la expansión de conciencia. Cuando enfrenta a un prepotente, no se limita a sobrevivir el momento, lo transforma en materia de sabiduría. Aprende del enfrentamiento, extrae verdades, eleva el conflicto a lección de vida. Cada encuentro con la arrogancia lo convierte en un alquimista del alma. No acumula odio, no se contamina de rencor, transmuta. Su fuego no se quema en la rabia, se purifica en la comprensión. Así, mientras otros se enredan en el juego de poder, Sagitario vuela por encima del tablero y entiende la partida completa. No le interesa ser el rey en un sistema enfermo. Prefiere ser el sabio que construye una nueva realidad fuera del castillo, donde no haya tronos, sino círculos de iguales iluminados. Hay también en él una memoria antigua que le recuerda su conexión con linajes de sabiduría, tribus del espíritu, filosofías eternas que han sobrevivido al paso del tiempo y al rugido de los imperios. Esta memoria no siempre es consciente, pero vibra en su interior como una certeza inexplicable, la de que él ha venido a liberar, no a someterse. Que ha nacido para abrir mentes, no para adaptarse a moldes estrechos. Que su vida no es solo suya, sino parte de una misión mayor que consiste en devolverle al mundo su fe en lo posible. Y frente a la prepotencia, esa misión se activa con una fuerza arrolladora. Porque Sagitario sabe que cada vez que se rinde, algo más grande se apaga. Pero cada vez que se mantiene firme, algo eterno se enciende. Hay un fuego en sus palabras, incluso cuando no busca confrontar. Y ese fuego es temido por los que viven del control, porque despierta en los demás el deseo de libertad. Y una vez que ese deseo se enciende, es imposible apagarlo. Por eso Sagitario no solo enfrenta prepotentes, los desarma desde su sola autenticidad. Los obliga a confrontar su propia pequeñez frente a la grandeza de alguien que no tiene nada que demostrar. Y en esa danza entre la arrogancia del mundo y la sabiduría del arquero, siempre prevalecerá el que sepa reír con verdad, mirar lejos sin miedo, avanzar sin permiso. Su conexión con los símbolos y los mitos también es una fuente de poder inexplorada. Porque dentro de Sagitario resuenan los ecos de centauros que cruzaban dimensiones, de maestros que enseñaban con una palabra justa, de viajeros que derrumbaban muros solo con su fe. Esta herencia arquetípica no lo abandona nunca. Cuando la injusticia se hace presente, algo se activa en su interior. No es solo indignación, es memoria sagrada. Es la certeza de que no está solo, de que forma parte de una línea de fuego que ha iluminado los rincones más oscuros de la historia. Y cuando Sagitario se reconoce como heredero de esa llama, ya no teme. Porque sabe que su fuego no arde en vano. Que cada paso suyo, aunque parezca errático, está escrito en la cartografía secreta de los que vinieron a transformar. Y así, mientras el mundo sigue girando bajo las sombras del poder mal usado, Sagitario sigue caminando con la frente alta, con la risa lista, con la mirada que apunta a las estrellas. Porque su guerra no es contra las personas, sino contra la ignorancia. Su lucha no es por tener razón, sino por abrir caminos. Y en ese viaje, cada prepotente que intenta cerrarle el paso se convierte, sin saberlo, en el combustible que aviva aún más su llama. Cuando el universo moldeó a Sagitario, no forjó simplemente un signo de fuego, sino un emblema de la libertad en su estado más puro, un arquero estelar cuya flecha no solo apunta al horizonte visible, sino a dimensiones más elevadas del espíritu y del destino colectivo. En ese proceso sagrado, se le concedieron cualidades que no todos comprenden, pero que se despiertan con furia luminosa cuando la prepotencia, la tiranía o el abuso pretenden imponerse sobre el alma humana. Porque cuando el abuso del poder se convierte en norma, el fuego sagitariano no arde por reacción, arde por legado, por mandato cósmico, por fidelidad al principio supremo que lo sostiene desde la eternidad. Hay una dimensión profunda en Sagitario que rara vez se menciona y que se vuelve crucial cuando se enfrenta a las fuerzas que buscan humillar o dominar. Es la dimensión del portador de visiones. No se trata únicamente de ver lejos en términos prácticos, sino de percibir el alma de los tiempos, de presentir las corrientes subterráneas del cambio, de anticipar los grandes giros que vienen a liberar la conciencia colectiva. Esta cualidad, cuando está despierta, vuelve a Sagitario no solo un guerrero, sino un profeta de la verdad. Frente a los prepotentes, Sagitario no responde como quien defiende su ego, sino como quien defiende un porvenir sagrado que todavía no ha sido revelado. En sus gestos, en su palabra, en su elección de no caer en la trampa del miedo,
está manifestando una visión superior que los arrogantes no comprenden pero sienten como una amenaza silenciosa. Sagitario tiene además una relación inquebrantable con el movimiento. No solo porque ama viajar o cambiar de entorno, sino porque su alma es esencialmente nómada. Y esa cualidad lo salva una y otra vez de las cárceles emocionales, mentales o sociales que los autoritarios intentan construir. Donde otros se estancan, él fluye. Donde otros se atan, él se suelta. Donde otros se acomodan a lo injusto, él inicia la marcha. Esta capacidad de desarraigo voluntario lo protege de los grilletes invisibles del sometimiento. Nadie puede aprisionar a quien sabe que su hogar verdadero está en el fuego que lleva dentro, en el horizonte siempre renovado que su espíritu reconoce como destino. Por eso Sagitario no teme perder lugares, vínculos o seguridades si estos ya no resuenan con su verdad, porque sabe que la vida le proveerá nuevos territorios si permanece fiel a su esencia. Otro don profundo y luminoso de Sagitario que se activa ante los desafíos del poder mal usado es su capacidad de enseñar, no desde la imposición, sino desde la experiencia vivida. Mientras el prepotente adoctrina, Sagitario comparte. Mientras el dominante ordena, Sagitario inspira. No necesita levantar la voz ni usar amenazas, su ejemplo habla más fuerte que cualquier grito. En tiempos oscuros, se convierte en un faro nómada, en un maestro errante cuya sola presencia enciende la chispa de la dignidad en quienes lo rodean. Su fuego no es excluyente, es contagioso. En su forma más elevada, Sagitario no busca vencer al prepotente para reemplazarlo, sino para destruir el modelo mismo de opresión y sembrar uno nuevo, donde la autoridad nazca del respeto y el saber compartido. Hay también un código de honor en Sagitario que se activa con especial fuerza ante la injusticia. Un código que no se aprende ni se razona, sino que se siente con una intensidad que no admite renuncias. Este código interior le impide callar cuando otros sufren, le prohíbe colaborar con estructuras que desprecian la verdad y le exige actuar aunque el precio sea el aislamiento o el rechazo. Porque el arquero no está aquí para ser aceptado por todos, sino para encarnar una fuerza moral que no se dobla ante la conveniencia. Cuando actúa guiado por ese código, su alma brilla con un fulgor que ningún opresor puede soportar por mucho tiempo. Su coherencia duele más que cualquier argumento. Su dignidad es más filosa que cualquier arma. Sagitario también posee un don que muchos subestiman, su capacidad de alegría como forma de resistencia. En un mundo donde el poder mal ejercido busca aplastar el espíritu, la risa genuina, la celebración de la vida, el juego, se convierten en actos revolucionarios. El prepotente se alimenta del miedo, del silencio, de la sumisión emocional. Pero cuando Sagitario ríe con el corazón encendido, cuando sigue creyendo en los milagros de la vida incluso en medio del caos, está desmontando la maquinaria oscura de la dominación. Porque quien no ha perdido su alegría, no ha sido conquistado. En su alegría hay memoria de los dioses, hay fidelidad a las esencias, hay resistencia pura que no se deja contaminar. En lo más profundo, el alma sagitariana sabe que no ha venido al mundo a obedecer estructuras oxidadas. Su misión es espiritual, incluso cuando se manifiesta en luchas cotidianas. Ha venido a liberar mentes, a abrir caminos, a encender fuegos sagrados en lugares donde todo parecía apagado. Por eso su confrontación con la prepotencia no es personal, es parte de su viaje iniciático. Cada vez que enfrenta la soberbia y la trasciende sin corromperse, asciende a un nuevo nivel de expansión. Se vuelve aún más sabio, más luminoso, más inmune. Y ese ascenso constante es lo que lo vuelve inmanejable para quienes pretenden controlar con la fuerza lo que solo se gana con la verdad. A lo largo de su existencia, Sagitario no debe temer a los enfrentamientos inevitables con los prepotentes, porque esos encuentros no son obstáculos, son umbrales. Portales que se abren para que su fuego se purifique, para que su misión se refine, para que su carácter se temple. Y en cada uno de esos umbrales, los dioses del fuego lo observan, sabiendo que su hijo no fallará. Que el arquero sabrá elevarse por encima del barro. Que no necesita destruir para vencer. Que su mayor triunfo será seguir siendo el mismo, intacto, inviolable, siempre orientado hacia el sol.